La nieve había cesado hacía apenas una hora, dejando el camino forestal envuelto en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el aullido cortante del viento. Rosalinda de la Vega yacía en los confines del bosque, con su abrigo de viaje color crema empapado y oscurecido por el fango helado. Su brazo izquierdo descansaba en un ángulo antinatural. El más mínimo intento de moverse prometía una agonía insoportable. La sangre comenzaba a secarse sobre su sien, justo donde su cabeza había impactado contra una piedra cuando Casiano la empujó fuera del camino. Aún podía recordar la expresión de su rostro en esos últimos instantes. No había malicia, no había crueldad. Era una mirada puramente práctica, fría y calculadora, como la de alguien que se deshace de un objeto roto que ya no tiene utilidad. «Sabes demasiado», Rosalinda le había dicho. Su voz había sonado increíblemente tranquila, incluso por encima del rugido de la tormenta. Te di la opción de callar, de casarte conmigo y jugar tu papel. Pero tenías que demostrar tu sed de justicia. Tenías que amenazar con revelarlo todo. Lo había descubierto 3 días atrás, en el despacho de su padre, durante lo que se suponía que iba a ser una plácida visita a la finca de los Valdés. Cifras que no cuadraban, inversiones que no existían, decenas de familias, ancianos y viudas que habían confiado sus ahorros a la casa Valdés. Todos habían sido despojados de su dinero de manera sistemática. Cuando Rosalinda confrontó a Casiano, rogándole que arreglara el desfalco antes de la boda, él simplemente sonrió. Fue la misma sonrisa encantadora que había utilizado para pedirle matrimonio. «Eres muy noble», había susurrado él, «y muy estúpida». A la mañana siguiente, le propuso un paseo romántico en carruaje por el bosque, con la excusa de aclarar las cosas antes de la boda. Ella le creyó, porque, en el fondo, necesitaba creerle. Estúpida. Ahora yacía en la nieve, observando cómo su respiración formaba pequeñas nubes de vapor que se disolvían en la nada. El frío había dejado de causarle dolor hacía unos 20 minutos. Rosalinda sabía perfectamente lo que eso significaba. Su cuerpo se estaba rindiendo. Nadie la encontraría a tiempo. Este camino apenas se transitaba durante el invierno. Casiano lo había planeado con una perfección aterradora. Cuando él regresara solo, fingiría una preocupación desesperada. Organizaría un grupo de búsqueda y los guiaría en la dirección equivocada. Y, al final, anunciaría la tragedia con lágrimas en los ojos. Ella insistió en caminar un poco cuando el carruaje se atascó. Diría, «La perdí de vista en medio de la tormenta». Su familia lloraría. Se celebrarían funerales. Casiano esperaría un tiempo prudencial y luego se casaría con otra mujer. Alguien que no hiciera preguntas. Y las familias a las que había robado jamás conocerían la verdad. Rosalinda cerró los ojos, exhausta. Había intentado hacer lo correcto, y esa decisión la estaba matando. De repente, el crujido de unos cascos de caballo sobre la nieve helada la obligó a abrir los ojos de golpe. Un jinete solitario avanzaba a paso rápido por el bosque. Seguramente, alguien que intentaba llegar a casa antes de que cayera la oscuridad total. Intentó gritar, pedir auxilio, pero de su garganta solo escapó un susurro roto, que el viento se llevó al instante. El jinete se acercaba. «Por favor», suplicó en su mente. «Por favor, mírame». El caballo aceleró el paso y, de pronto, se detuvo en seco. Con un esfuerzo sobrehumano, Rosalinda giró levemente la cabeza, ignorando el dolor punzante que le atravesaba el cuello. A través de su visión borrosa, vio a la figura desmontar ágilmente. Era un hombre alto, vestido de oscuro, que recortaba su silueta contra el paisaje blanco. Se acercó a ella con pasos rápidos y seguros, arrodillándose a su lado, unas manos fuertes y firmes, enfundadas en guantes de cuero. Le tocaron el rostro y el cuello, buscando el pulso y evaluando sus heridas.
Sus botas estaban relucientes, sus pantalones de montar, hechos a medida. ¿Era un noble? ¿Me escuchas? Su voz era profunda, autoritaria pero contenida. ¿Puedes hablar? ¿Sientes el frío? Lo sé, logró articular ella en un hilo de voz. No te muevas. Te tengo. A partir de ese momento, los recuerdos de Rosalinda se fragmentaron. El calor del cuerpo del hombre a su espalda, el ritmo constante del galope del caballo, su voz grave, hablándole a intervalos regulares para obligarla a mantenerse consciente. ¿Cómo te llamas? ¿Quién te ha hecho esto? Quédate conmigo. Debió haber perdido el conocimiento a pesar de sus esfuerzos, porque lo siguiente que sintió fue el impacto cegador de la luz y el abrazo del calor. Había voces a su alrededor. El grito ahogado de una mujer. Alguien daba órdenes. Ahora, viajaba hacia un lugar que nunca había visto, a punto de unir su destino al de un hombre que ni siquiera conocía, para convertirse en la pieza clave de un plan de venganza que aún no comprendía del todo. El viaje se desdibujó en una sucesión de sombras y sacudidas. Rosalinda despertaba por breves instantes, solo para encontrarse envuelta en gruesas mantas de lana dentro de un carruaje oscuro que avanzaba a toda velocidad. Diego, el hombre que la había arrancado de las garras de la muerte, viajaba frente a ella. Era un cuidador meticuloso, casi clínico. Se aseguraba de que bebiera agua, revisaba que sus heridas no sangraran y mantenía el calor en el habitáculo, pero jamás la tocaba sin que fuera estrictamente necesario. Tampoco le hizo una sola pregunta sobre su pasado. Era como estar bajo la protección de un fantasma sumamente eficiente. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de un rojo sanguinolento, el carruaje coronó una colina. Fue entonces cuando la imponente mole de piedra se alzó ante ellos. Rosalinda esperaba una gran finca rural, una mansión aristocrática. No esperaba una fortaleza. Los muros de piedra rojiza y granito oscuro de Alcántara se elevaban 4 pisos hacia el cielo, como un castillo medieval diseñado para resistir asedios, no para celebrar bailes. Las ventanas, estrechas y sombrías, vigilaban las vastas tierras que se extendían a sus pies. El edificio principal estaba flanqueado por 2 alas macizas que formaban una U alrededor de un patio central empedrado. Todo en aquel lugar respiraba poder, antigüedad y un control absoluto. «Es sobrecogedor», murmuró ella, con la voz áspera, cuando Diego apareció junto a la puerta del carruaje. «Es inexpugnable», corrigió él, con el rostro inescrutable. «Mi familia la construyó durante las guerras civiles. La hemos mantenido así desde entonces». Abrió la portezuela de madera. «¿Puedes caminar?» «Puedo intentarlo». Él la ayudó a descender con cuidado, sus manos firmes sosteniéndola por la cintura, en el instante en que las botas de Rosalinda tocaron los adoquines del patio. Las inmensas puertas de roble del edificio principal se abrieron de par en par. Una legión de sirvientes comenzó a salir, formando 2 líneas perfectas. Rosalinda se tensó, sintiendo el pánico arañarle la garganta. «Creí que habías dicho que esto sería privado». «La boda será privada, pero los sirvientes deben conocer a su nueva y formidable duquesa». Él le ofreció el brazo. «¿Lo recuerdas? No eres una víctima que acaban de recoger en la nieve. Eres una mujer que ha sobrevivido a lo que debería haberla matado. Compórtate como tal». Las palabras fueron un latigazo. Rosalinda se aferró a su brazo, evocando cada lección de postura y etiqueta que su madre le había inculcado. Sus piernas gritaban en protesta. Sus costillas ardían con cada respiración. Pero irguió la espalda y alzó el mentón. Caminaron entre las 2 filas, compuestas por no menos de 30 personas, hasta llegar a la escalinata. Allí los esperaba una mujer mayor, de cabello gris recogido con severidad y una postura rígida como la madera. «Su gracia», dijo la mujer, con una reverencia de precisión milimétrica. «Bienvenido a casa».
Señora Langa, respondió Diego, le presento a Rosalinda de la Vega. Se convertirá en la duquesa de Alcántara dentro de una semana. Se está recuperando de un grave accidente y necesita la máxima discreción y cuidado. Los oscuros y astutos ojos de la señora Langa se clavaron en Rosalinda. Evaluaron su ropa rasgada, los moretones amoratados que asomaban por su cuello y la rigidez con la que se mantenía en pie. Por un fugaz segundo, algo parecido al respeto brilló en su mirada pétrea. Por supuesto, su gracia. Bienvenida a Alcántara. Señorita de la Vega, es un honor servirle. Gracias, señora Langa, respondió Rosalinda, obligando a su voz a sonar firme a pesar del dolor agonizante. Espero aprender mucho de usted. La señora Langa asintió, apenas suavizando su expresión. Sus aposentos están preparados en el ala este. Si necesita cualquier cosa, estoy a su entera disposición. Diego soltó el brazo de Rosalinda. La señora Langa te mostrará tus habitaciones. Descansa esta noche. Mañana discutiremos los términos de nuestro acuerdo. Y sin darle tiempo a responder, se dio media vuelta y desapareció en las profundidades de la casa, como si ya hubiera olvidado su existencia. La señora Langa se aclaró la garganta. Por aquí, señorita. El interior de la fortaleza era tan intimidante como el exterior. Pasillos de piedra y madera oscura. Tapices que representaban sangrientas batallas y retratos de ancestros de mirada cruel. Subieron escaleras que parecían no tener fin hasta llegar al ala este. El duque reside en el ala oeste, explicó la ama de llaves mientras caminaban. Lo encontrará en la biblioteca la mayoría de las noches o en su despacho durante el día. Su gracia aprecia profundamente la soledad. ¿Y qué aprecia en una duquesa?, se atrevió a preguntar Rosalinda. La señora Langa se detuvo en seco, con la mano apoyada en el pomo de una pesada puerta tallada. Sinceramente, no lo sé. Jamás hemos tenido una... Abrió la puerta. Estos son sus aposentos. Espero que sean de su agrado. Eran más grandes que toda la casa de la infancia de Rosalinda. Una sala de estar con una enorme chimenea crepitante. Un dormitorio presidido por una cama con dosel de terciopelo y un cuarto de baño privado con una tina de madera humeante. «Es asombroso», susurró. «Se acostumbrará. La mayoría lo hace». La señora Langa se acercó al fuego, avivando las llamas con un atizador. «El duque ha ordenado que mañana llegue una modista. Necesitará un guardarropa completo. También ha contratado tutores, etiqueta, danza, gestión de propiedades. Tiene exactamente 6 semanas antes de su primera aparición pública en sociedad. ¿6 semanas para ser duquesa? Se necesita toda una vida para eso». La anciana se giró, clavando sus ojos en ella. «Si me permite la franqueza, señorita, el duque no toma decisiones a la ligera. Si la trajo aquí, es porque cree que usted puede hacerlo. No lo decepcione». Cuando la señora Langa se marchó, Rosalinda se dejó caer al borde de la inmensa cama, permitiendo que la gravedad de su situación la aplastara por fin. Su brazo palpitaba. Su cabeza era un infierno, pero estaba viva. A través de la ventana de cristal emplomado, podía ver la oscura línea del bosque en la distancia, recortándose contra el cielo nocturno. Allí estaba el camino donde Casi muere, el lugar donde Casiano Valdés la había abandonado, creyéndola un cadáver más bajo la nieve. Bien, pensó, sintiendo que una chispa de ira caliente reemplazaba al miedo. Deja que lo crea, deja que se sienta seguro, mientras yo me preparo. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus oscuros pensamientos. Adelante. Una joven doncella entró nerviosa, sosteniendo una bandeja de plata. La señora Langa envía su cena, señorita, y el duque me pidió que le entregara esto personalmente. La chica dejó la bandeja
y le tendió un pequeño cuaderno encuadernado en cuero rojo sangre. ¿Qué es esto? Sus instrucciones, señorita. Dijo que debe leerlas esta misma noche. Tan pronto como la doncella salió, Rosalinda abrió el cuaderno. La primera página estaba cubierta por una caligrafía afilada y precisa, sin un solo tachón. Señorita de la Vega, las próximas 6 semanas serán brutales. Soy un maestro impaciente y tengo expectativas absurdamente altas. Pero creo que usted puede cumplirlas. Este cuaderno contiene todo lo que debe saber sobre Alcántara, su historia, sus alianzas políticas y el papel que usted jugará. Estúdielo. Su supervivencia en mi mundo depende de que lo entienda a la perfección. Cenaremos juntos cada noche a las 8 en punto. Utilizaremos ese tiempo para evaluar su progreso y coordinar nuestra estrategia para destruir a los Valdés. Recuerde nuestro acuerdo. Usted me ayuda a aniquilarlos. Yo le garantizo seguridad absoluta. Todo lo demás es secundario. Diego. Rosalinda cerró el cuaderno de golpe y miró la cena. Sopa caliente, pan recién horneado y queso. Comió de forma mecánica, sin saborear nada. Su mente ya estaba calculando las consecuencias del pacto que acababa de sellar con el diablo. El hombre que fingía amarla la había dejado morir congelada. Ahora, estaba atada a un hombre que no sentía absolutamente nada por ella, pero que le ofrecía una espada para vengarse. Curiosamente, este último trato le parecía mucho más honesto. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en un ciclo de tortura meticulosa. Los tutores que Diego había contratado eran tan implacables y desapasionados como él mismo. Rosalinda aprendió a usar una mirada desdeñosa, con la misma precisión que un asesino empuña un puñal. Aprendió cómo hacer una reverencia milimétrica ante personas de distintos rangos. Qué temas de conversación eran aceptables en los salones de la alta sociedad y cuáles significarían el final de su vida pública antes siquiera de empezar. Memorizó linajes, títulos y alianzas políticas hasta que le sangraron los ojos. Y, sobre todo, aprendió sobre la casa de Alcántara. Descubrió que el linaje de los Alcántara tenía más de 400 años de antigüedad, que el abuelo de Diego había sido un héroe condecorado en las guerras de sucesión, que su padre había muerto trágicamente cuando Diego tenía apenas 19 años, dejándole el control absoluto de la casa, las inversiones, las tierras y una intrincada red de alianzas políticas que la mayoría de los hombres no lograban dominar ni en la madurez. Rosalinda observaba a Diego desde la distancia. Sabía que el duque se levantaba antes del amanecer. Trabajaba sin descanso hasta pasada la medianoche y parecía no dormir jamás. Descubrió que detestaba las conversaciones frívolas de la sociedad, pero poseía un dominio magistral del diálogo estratégico. Recordaba cada palabra que se le decía y utilizaba esa información como moneda de cambio o como arma. Y, por encima de todo, Rosalinda comprendió que Diego estaba absolutamente enfocado, de manera casi obsesiva, en la destrucción total de la familia Valdés. «Háblame de nuevo de los libros de contabilidad», le exigió él una noche, después de la cena. Estaban sentados en extremos opuestos de una inmensa mesa de caoba tallada, diseñada para albergar a 20 comensales. La abismal distancia física entre ambos era profundamente simbólica. Rosalinda dejó el tenedor sobre el plato de porcelana con un suave tintineo. «El despacho privado del señor Valdés», comenzó ella, cerrando los ojos para visualizar la estantería. En el tercer estante, detrás de un ejemplar encuadernado en piel de los principios de la economía política, hay 3 tomos negros. ¿Cuál fue el peor robo que alcanzaste a ver? La voz de Diego resonó fría y cortante en el vasto comedor. El fondo fiduciario del difunto esposo de la marquesa de Espina. 50.000 reales. Deberían haber sido invertidos en la nueva producción textil del sur. En lugar de eso, los fondos fueron desviados sistemáticamente a las cuentas personales de Casiano Valdés para cubrir sus deudas de juego. Diego sacó una pequeña libreta de cuero negro que siempre llevaba consigo y anotó algo rápidamente con una pluma.
La marquesa de Espina tiene una influencia directa sobre la reina y el círculo íntimo de la corte. Si podemos demostrar este desfalco, será la chispa que incendie todo su imperio. Rosalinda frunció el ceño. Pero, ¿cómo vamos a demostrar algo sin esos libros de contabilidad? Casiano los destruirá si sospecha lo más mínimo. Encontraremos otras evidencias, respondió él sin levantar la vista de sus notas. Registros bancarios, testimonios de antiguos socios, patrones de comportamiento. Tiraremos del hilo hasta que se ahorquen con él. Él levantó una ceja, clavando sus ojos oscuros en ella desde el otro extremo de la mesa. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a él? El corazón de Rosalinda dio un vuelco en su pecho. El fantasma del frío en el bosque rozó su nuca. ¿Quieres que me encuentre cara a cara con el hombre que me asesinó? Quiero que te alces junto a mí como mi duquesa, corrigió Diego, su tono imperturbable, pero cargado de una intensidad feroz. Quiero que él te vea brillar, mientras observa cómo todo lo que creía poseer se convierte en cenizas que jamás podrá tocar. Y quiero que lo hagas con la cabeza bien alta. ¿Y si intenta hacerme algo? ¿Y si va tras las evidencias? No lo hará, ni contigo, ni con las pruebas. La voz de Diego era una promesa de acero. Pero descubrirá que has sobrevivido, Rosalinda. Y ese simple conocimiento lo devorará por dentro, volviéndolo descuidado. Esa misma noche, Rosalinda se quedó de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando cómo los pesados copos de nieve caían sobre los árboles centenarios del patio. Dentro de 2 días, se casaría con el hombre que la había rescatado de la muerte. Y dentro de 3 semanas, se encontraría frente a frente con el hombre que había intentado matarla. La lógica dictaba que debía estar aterrorizada. Debería estar temblando de horror ante la perspectiva de volver a ver a Casiano. Sin embargo, mientras el frío cristal empañaba su reflejo, Rosalinda sintió algo mucho más agudo y peligroso bullir en sus venas. Algo que se asemejaba a una mezcla embriagadora de ira pura y sed de justicia. Casiano Valdés la había dejado tirada en la nieve porque la consideraba inútil, irreemplazable. Había llegado el momento de demostrarle que ese había sido el error más letal de su miserable vida. La boda se celebró en la capilla privada de la fortaleza de Alcántara en la lúgubre mañana del viernes, mientras una lluvia helada azotaba los vitrales como si intentara quebrar la piedra. Rosalinda vestía un pesado traje de seda en tonos carmesí y azul medianoche, el único vestido formal que la modista había logrado terminar a tiempo. Su brazo izquierdo, aún dolorido, descansaba bajo los pliegues de una larga capa de terciopelo oscuro. Diego la esperaba frente al altar, impecable en un traje oficial de luto riguroso. Su expresión era impenetrable, una máscara tallada en hielo. Rosalinda avanzó por el pasillo sintiéndose extrañamente vacía, plenamente consciente de que este no era un matrimonio forjado por el amor, sino por la supervivencia. La ceremonia fue brutalmente corta. Los votos tradicionales se pronunciaron sin un ápice de emoción, como si estuvieran leyendo un contrato comercial. Los pesados anillos de oro se intercambiaron en completo silencio, cuando el sacerdote los declaró marido y mujer. Diego no se inclinó para besarla. Simplemente tomó su mano enguantada y le dio un leve apretón. «Duquesa de Alcántara», anunció el sacerdote, con una reverencia reverencial. Rosalinda sintió cómo el peso de aquel título caía sobre sus hombros, como una armadura de plomo. Firmaron el registro matrimonial en absoluto silencio. La señora Langa y el mayordomo principal actuaron como testigos y, tras una solemne inclinación, se retiraron. «Ya está hecho», dijo Diego, soltando su mano tan pronto como estuvieron solos. «Ahora estás a salvo. Jurídica, financiera y socialmente. Casiano Valdés no podrá tocarte jamás sin enfrentarse a toda la ira de mi casa. Gracias. No me lo agradezcas. Ambos hemos obtenido lo que necesitábamos». Él se ajustó los puños de la camisa, preparándose para marcharse. «Esta noche,
Los sirvientes celebrarán un banquete en su honor. Es una tradición ancestral para dar la bienvenida a la nueva duquesa. Debes asistir. ¿Y tú? Él se detuvo bajo el arco de la puerta de la capilla. Has hecho un trabajo impecable hoy. Luces exactamente como debe lucir una duquesa de Alcántara. No era un cumplido sobre su belleza, sino una evaluación clínica de su desempeño táctico. Curiosamente, eso significó mucho más para ella. Esa noche, Rosalinda presidió la celebración de los sirvientes en el gran salón. La señora Langa la había ayudado a vestirse con un impresionante atuendo verde esmeralda que, por primera vez, la hizo sentirse genuinamente hermosa, a pesar de los hematomas que aún asomaban en su cuello. Los sirvientes brindaron por su salud. Le desearon prosperidad y la acogieron con una calidez tan sincera que casi la hizo llorar. Diego, tal como había anticipado, nunca apareció. Rosalinda lo encontró horas más tarde en la penumbra de la inmensa biblioteca, rodeado de torres de papeles, mapas y libros de contabilidad. Él levantó la mirada cuando ella cruzó el umbral. «¿No deberías estar celebrando su gracia?», preguntó él, recostándose en su silla. «Quería darte las gracias por todo. Y lo digo en serio». Ella se acercó al escritorio de caoba. «Salvaste mi vida en aquel bosque. Me has dado protección y un propósito. Me estás ayudando a luchar por la justicia. Sé que este matrimonio es solo un medio para tu venganza, pero también me ha devuelto la dignidad». Diego sostuvo su mirada. Esos ojos oscuros y abismales parecían diseccionarla, leyendo cada uno de sus secretos. «No eres en absoluto lo que esperaba». ¿Y qué esperabas? ¿Alguien más frágil, más quebrada por lo que le sucedió? «Estoy quebrada», confesó Rosalinda, alzando la barbilla. «Simplemente me niego a mostrar mis grietas». Algo se suavizó en la dura expresión del duque. «Haces bien. Mostrar debilidad en nuestro mundo es una invitación a que te degüellen. Por eso yo nunca la muestro. Todos tenemos debilidades. Diego». Él se puso en pie lentamente y caminó hacia la chimenea. Durante un largo e insoportable minuto, se quedó mirando las llamas crepitantes. Y entonces, con una voz que parecía rasparle la garganta, habló. «Yo tenía una hermana. Era 5 años menor que yo. Amable, radiante. Todo lo que mi oscura familia no merecía». Hizo una pausa, y Rosalinda pudo escuchar la tensión contenida en cada sílaba. Se enamoró perdidamente de un hombre que el viejo Lord Valdés, el padre de Casiano, había elegido para sus propios intereses. Cuando mi hermana descubrió que estaba siendo manipulada y amenazó con romper el compromiso, ocurrió un accidente. Su carruaje se precipitó desde un puente al río. Rosalinda ahogó un grito, llevándose una mano a los labios. El cochero, moribundo, juró que los ejes del carruaje habían sido saboteados, continuó Diego, apretando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Pero era solo un sirviente. Su palabra no valía nada contra el poder de los Valdés. Lord Valdés presentó testigos comprados que afirmaron que mi hermana iba ebria. La investigación oficial dictaminó que fue una simple tragedia. Diego se giró hacia ella, con los ojos brillando con una furia milenaria. Trabajé durante 5 años recopilando pruebas en las sombras, pero nunca fue suficiente. Destruyeron todas las evidencias, pero nunca dejaste de intentarlo, susurró ella. No, y jamás lo haré. Así que, cuando te digo que te protegeré de ellos, entiéndelo bien, Rosalinda. No es caridad ni altruismo, es pura estrategia. Eres el arma perfecta que he estado esperando durante 5 malditos años. Rosalinda acortó la distancia entre ellos. De cerca, podía ver las profundas ojeras que marcaban su rostro, el rastro de un cansancio infinito. Entonces déjame ser el arma que aseste el golpe letal, dijo, con voz firme.
No quiero ser un simple truco de salón, ni una mera testigo. Déjame luchar en primera línea de batalla contigo. No tienes idea de lo que estás pidiendo. El fuego cruzado te quemará viva. Sé exactamente lo que pido. Ella lo miró fijamente, con los ojos ardiendo de determinación. Quiero que paguen por lo que me hicieron a mí, por lo que le hicieron a tu hermana, por todas las familias a las que han arruinado y dejado en la miseria. Exijo justicia. Y quiero estar allí, de pie frente a Casiano, para que sepa que sigo viva y que soy su condena. Diego la estudió en silencio. La tensión en la habitación era palpable, casi eléctrica. Lentamente, asintió. Bien, lo haremos juntos. Pero seguirás mis órdenes al pie de la letra. Nada de actos impulsivos. Nada de confrontaciones sin una estrategia previa. ¿Entendido? Entendido. Él le tendió la mano. Entonces, bienvenida a la guerra. Duquesa. Ella estrechó su mano, sintiendo la dureza de sus callos y la firmeza de su promesa. Gracias por dejarme luchar. Guárdate los agradecimientos para cuando ganemos. La guerra es un negocio sucio, y los Valdés no caerán sin arrastrar a alguien al infierno con ellos. Esa noche, sola en sus inmensos aposentos, Rosalinda se quedó junto a la ventana, observando cómo la luna llena iluminaba los jardines nevados de Alcántara. Acarició el pesado anillo de oro que llevaba en el dedo, donde el emblema de la familia destacaba con arrogancia. Ahora era la duquesa de Alcántara, protegida, armada, lista para matar, en algún lugar de los cálidos salones de Londres. Casiano Valdés bebía y reía, convencido de que ella era un cadáver congelado pudriéndose en el bosque. Muy pronto descubriría la verdad. La mujer a la que había abandonado en el frío no había muerto. El hielo la había forjado en algo muchísimo más peligroso. 3 días después, Rosalinda se encontraba en el imponente salón de recepciones de Alcántara, escuchando atentamente cómo la señora Langa desgranaba los intrincados protocolos de despido para invitados de alto rango. El fuego de la chimenea crepitaba, ofreciendo un falso sentido de paz que fue destrozado por el eco de unos pasos apresurados. Un joven lacayo, con el uniforme aún húmedo por la llovizna exterior, irrumpió en la sala haciendo una torpe reverencia. «Su gracia», jadeó, dirigiéndose a Diego, que acababa de entrar por la puerta opuesta. «Un correo urgente desde la capital. Un emisario de doña Beatriz acaba de llegar». El rostro de Diego fue una máscara de hielo mientras tomaba la carta sellada con cera color borgoña. Rompió el sello con un abrecartas de plata y recorrió las líneas con rapidez. No hubo el más mínimo cambio en su expresión, pero cuando levantó la vista hacia Rosalinda, la temperatura de la habitación pareció descender de golpe. Doña Beatriz ha adelantado la invitación para su finca de retiro, el Palacio de Ábalos. Será en 10 días, no en 3 semanas como habíamos previsto. Le tendió el pergamino. Los Valdés han confirmado su asistencia. El enfrentamiento se adelanta. Las manos de Rosalinda temblaron levemente al rozar el papel. 10 días. 10 días para estar frente a Casiano. No estoy lista, murmuró, sintiendo cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Estás más que lista, rebatió Diego, acortando la distancia entre ellos con pasos depredadores. Tu postura ha mejorado. Dominas los linajes y, lo que es más importante, la ira arde en tu interior. Él se detuvo a escasos centímetros de ella. Esa furia es tu mejor arma, Rosalinda. Úsala. ¿Y si me paralizo? ¿Y si el pánico me domina cuando lo vea sonreír de nuevo? Entonces recordarás lo que te hizo. Recordarás el frío cortante, la sangre en la nieve y la certeza de que te dejó allí para que te pudrieras. Los ojos de Diego eran pozos oscuros e implacables, y te convertirás en la prueba viviente de su condena. La señora Langa,
que había permanecido en un discreto segundo plano, dio un paso al frente. Si me permite la osadía, su gracia, tal vez la duquesa necesite una escaramuza previa, un ensayo. Diego giró la cabeza lentamente, evaluando la sugerencia. Una sonrisa calculadora curvó apenas la comisura de sus labios. De acuerdo. Organizaremos un desayuno oficial aquí mismo dentro de 3 días. Invitaré a figuras clave de la alta sociedad, un poco de influencia política, un par de aliados estratégicos y la dosis perfecta de chismes. Practicarás ser la duquesa de Alcántara en un entorno controlado. Rosalinda tragó saliva. ¿Y si fracaso? El fracaso no es una opción en esta casa, sentenció él, antes de volverse hacia el ama de llaves. Señora Langa, encárguese. 6 invitados. Máximo protocolo. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla orquestada. Rosalinda ensayó conversaciones. Memorizó los vicios ocultos de cada invitado. Aprendió a eludir preguntas insidiosas sobre su familia y a sonreír con una cortesía tan afilada como una navaja. La mañana del desayuno, Rosalinda se encontraba de pie frente al espejo de su vestidor. El vestido de seda negra y cuello alto la hacía parecer mayor, imponente y peligrosamente exquisita. Sobre su pecho descansaban los zafiros que habían pertenecido a la madre de Diego, fríos y pesados. Su oscuro cabello, recogido en un elaborado peinado, ocultaba las últimas cicatrices de la herida en su cabeza. Parecía una auténtica aristócrata, una depredadora. Pero por dentro, su estómago era un nudo de nervios. Un golpe seco en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Diego entró, enfundado en un traje de mañana de un gris impecable. Se detuvo en seco al verla, y por una fracción de segundo, algo indescifrable, algo abrasador, cruzó su mirada antes de desaparecer tras su habitual barrera de frialdad. «Te ves adecuada», dijo finalmente. ¿Debo tomar eso como un cumplido? ¿Su gracia? Es una evaluación táctica. ¿Estás lista? No, pero bajaré las escaleras de todos modos. Él le ofreció el brazo. Eso es todo lo que exijo. Los invitados ya murmuraban en el salón de recepciones cuando aparecieron juntos en lo alto de la escalinata. Rosalinda los identificó de inmediato gracias a sus exhaustivas sesiones de estudio. El marqués y la marquesa de Ashford, aliados políticos de Diego. Lord Thornton, un banquero con demasiados secretos. Doña Gracia, una viuda temida por su lengua viperina y su mente brillante. Y don Edmundo Price, un abogado con profundos tentáculos en el Parlamento. Todos los ojos convergieron en ella. Rosalinda sintió el peso de sus miradas como si fueran manos físicas, evaluando la calidad de su seda, midiendo su dignidad, buscando cualquier signo de debilidad que justificara destrozarla. La mano de Diego se posó sobre la suya, que descansaba en su antebrazo. Un toque sutil, casi imperceptible, pero firme como un ancla. «Marqués, marquesa», saludó Diego con voz aterciopelada. «Permítanme el honor de presentarles a mi esposa, Rosalinda, duquesa de Alcántara». Rosalinda ejecutó una reverencia que habría hecho llorar de orgullo a su estricto tutor de danza. «Es un inmenso placer conocerlos por fin». La marquesa de Ashford sonrió, y para sorpresa de Rosalinda, parecía una sonrisa genuina. «El placer es todo nuestro, Excelencia. La casa de Alcántara ha estado sin una duquesa durante demasiado tiempo». El desayuno resultó ser una coreografía bélica ejecutada a la perfección. Rosalinda manejó los cubiertos de plata con destreza, intercaló anécdotas inofensivas, desvió las sutiles interrogaciones sobre su procedencia y no permitió que los silencios se volvieran incómodos. Se rió en el tono exacto de las bromas del banquero Thornton. Halagó el impecable gusto de doña Gracia y debatió con agudeza sobre las reformas legales con don Edmundo. Diego observaba desde la cabecera de la mesa. Su expresión era neutral, pero sus ojos no se apartaban de ella.
El momento clave llegó con los postres. La marquesa de Ashford, removiendo su té con elegancia, mencionó los recientes escándalos de fraudes que estaban sacudiendo a las firmas de inversión de la capital. «Es absolutamente intolerable», se quejó la marquesa. «Familias nobles confiando sus fortunas a estos arribistas, solo para ser despojadas sistemáticamente. El administrador de mi difunto esposo operaba a través de una de esas firmas», intervino doña Gracia, con el ceño fruncido. «Últimamente me pregunto si los dividendos que recibo son tan prósperos como afirman los papeles». Rosalinda sintió que el corazón le latía en la garganta. Era el momento. Vio la oportunidad y saltó al vacío. «Perdóneme el atrevimiento, doña Gracia, pero ¿podría saber qué firma administraba los bienes de su esposo? ¿Valdés y Asociados? ¿Los conoce? ¿Duquesa?» El silencio cayó sobre la mesa como una guillotina. Todos los ojos se giraron hacia Rosalinda. Ella mantuvo la mirada fija en doña Gracia, su rostro una máscara de educada preocupación. «Los conozco demasiado bien. Si yo estuviera en su posición, exigiría una auditoría externa, profunda e inmediata, de cada uno de sus registros». «¿Por qué sugiere semejante atrocidad?», inquirió Lord Thornton, alzando una ceja. La voz de Diego cortó la tensión como un látigo. «Mi esposa tiene razones fundamentadas para creer que la casa Valdés carece de la solvencia moral y financiera que su arrogante reputación sugiere. Esas son acusaciones sumamente graves». «Su gracia», advirtió el abogado Edmundo Price, «podrían considerarse difamación». Rosalinda escogió sus siguientes palabras con el cuidado de quien camina sobre un campo minado. «Tuve la oportunidad de conocer desde dentro las prácticas de su familia. Lo que observé fue perturbador. Inversiones que solo existían en la tinta de los contratos, beneficios que parecían fabricados de la nada. No puedo probarlo con documentos en este momento, pero jamás les confiaría una sola moneda de mi propio patrimonio». Doña Gracia dejó su taza de té sobre el platito con un golpe seco. Sus ojos astutos brillaban con una nueva y peligrosa luz. «Creo que tomaré muy en cuenta su advertencia. Le estoy profundamente agradecida. Duquesa». La conversación fluyó hacia otros temas, pero Rosalinda sintió el cambio de presión en la sala. Había plantado la semilla. Pequeña, sutil, pero letalmente venenosa. El rumor comenzaría a esparcirse antes del anochecer. Horas más tarde, tras la partida de los invitados, Diego la encontró en la biblioteca. Ella sostenía una copa de jerez, mirando fijamente las llamas. «Has estado magistral esta mañana», dijo él, sirviéndose un vaso de whisky. «Sentí que caminaba sobre el filo de una espada vendada. Pero no sangraste». Diego se apoyó en el escritorio, mirándola con oscura satisfacción. «Doña Gracia ordenará esa auditoría hoy mismo. Cuando encuentre inconsistencias, y las encontrará, abrirá la boca. Los rumores en Londres arderán como pólvora». Rosalinda se giró hacia él, entrecerrando los ojos. «Tú planeaste esto, ¿verdad? Invitaste a doña Gracia específicamente porque sabías que su fortuna estaba atada a los Valdés». Diego le sostuvo la mirada. Sin un ápice de arrepentimiento, no dejó nada al azar. «Rosalinda, juego para ganar. ¿Y qué ocurrirá cuando Casiano y yo nos veamos cara a cara en el Palacio de Ávalos?» La expresión de Diego se endureció, transformándose en la del depredador que realmente era. «Que los haremos sangrar». La semana previa a su partida hacia el Palacio de Ávalos transcurrió en el ojo de un huracán estratégico. Más lecciones, más interrogatorios, más simulacros exhaustivos. Diego la sometió a una presión despiadada, repasando cada nombre con el que se cruzaría, cada posible conversación envenenada y cada trampa dialéctica que pudieran tenderle. «Casiano intentará desacreditarte en el instante en que te vea», le advirtió Diego durante una de sus tensas sesiones nocturnas en la biblioteca. «Insinuará que estás mentalmente inestable, que el accidente en la nieve te destrozó la razón,
Dirá que lanzas acusaciones infundadas simplemente para llamar la atención o por un resentimiento febril. ¿Y cómo combato una mentira tan bien construida?, preguntó Rosalinda, frotándose las sienes palpitantes. Siendo más fría que él, más racional, más digna de confianza. Diego se inclinó sobre la mesa, sus ojos fijos en los de ella. Deja que él pierda los estribos. Deja que el pánico lo consuma. Tú mantente anclada a la realidad. La noche antes de partir hacia la imponente finca de doña Beatriz, Rosalinda descubrió que el sueño era un lujo inalcanzable. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el rostro de Casiano en el bosque, volvía a sentir el impacto contra la piedra, el frío devorando sus extremidades y la certeza absoluta de que su vida terminaba allí. Pasada la medianoche, se rindió, se envolvió en una bata de terciopelo oscuro y bajó descalza a la biblioteca, buscando el consuelo silencioso de los libros. Al entrar, se detuvo en seco. Diego estaba allí. Se encontraba de pie junto al inmenso ventanal, sosteniendo un vaso de whisky de cristal tallado. Con la mirada perdida en la negrura de los jardines de Alcántara, no llevaba su habitual chaqueta y la camisa blanca, ligeramente desabrochada en el cuello. Le daba un aspecto extrañamente vulnerable. ¿No puedes dormir?, preguntó la voz grave de Diego en la penumbra, sin volverse a mirarla. No. ¿Y tú? Yo nunca duermo. Giró la cabeza lentamente para observarla. ¿Estás aterrorizada por lo que pasará mañana? Estoy paralizada. Bien. Él le dio un sorbo a su bebida. El miedo te mantiene alerta. El miedo te mantiene viva. Diego dejó el vaso sobre una mesa auxiliar y acortó la distancia entre ellos. La intensidad de su presencia hizo que el aire de la biblioteca se volviera más denso. Rosalinda, necesito que entiendas algo crucial. Lo que estamos a punto de hacer es extremadamente peligroso. Los Valdés no aceptarán nuestra embestida dócilmente. Lucharán como bestias acorraladas. Lo sé. Y se centrarán en ti, continuó él, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo áspero. Porque creen que eres mi punto débil. Rosalinda alzó el mentón, desafiante. ¿Lo soy? ¿Acaso tienes un punto débil? Diego. El duque guardó silencio durante un largo instante. La confesión flotó entre ellos, frágil como la nieve que caía la noche en que la encontró moribunda. Rosalinda dio un paso al frente, lo suficientemente cerca como para percibir el aroma a sándalo y whisky que emanaba de él, y para ver las líneas de agotamiento crónico alrededor de sus ojos. Si de algo sirve, susurró ella, doy gracias a Dios de que me encontraras esa noche. Incluso si solo fue una maniobra táctica, incluso si solo soy un arma en tu guerra, estoy agradecida de estar viva. No eres solo un arma. La dureza habitual de su voz se había evaporado. ¿Entonces qué soy? Diego levantó la mano con una lentitud agónica, dándole tiempo a retroceder si así lo deseaba. Pero ella no se movió. Los nudillos de él rozaron suavemente la línea de su mandíbula. Su tacto era cálido, electrizante y devastadoramente delicado. Aún no lo sé con certeza, confesó él, mirándola a los labios. Pero sé que voy a luchar para mantenerte a salvo. Y eso, Rosalinda, va mucho más allá de cualquier estrategia. Ella soltó un aliento tembloroso. Diego, mañana entraremos en la guarida del lobo, la interrumpió él suavemente, dejando caer la mano. Y no importa lo que suceda, tú te quedas a mi lado. ¿Entendido? Entendido. Él asintió. Descansa un poco. Saldremos al alba. Rosalinda se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en el umbral. Diego, gracias por ver en mí algo más que una simple utilidad. Él no respondió, pero el brillo insondable de sus ojos dijo todo lo que sus palabras, amordazadas por el deber y el dolor, aún no podían articular. A la mañana siguiente,
El carruaje con el blasón de los Alcántara atravesó las inmensas puertas de hierro del Palacio de Ávalos. La propiedad se alzaba sobre una colina esmeralda como un espejismo de piedra color crema, rodeada de jardines que parecían extenderse hasta el horizonte. Mientras avanzaban por el camino de grava, Rosalinda contó al menos una docena de carruajes ya estacionados. «Doña Beatriz ha invitado a 40 personas», comentó Diego, observando el rictus de tensión en el rostro de su esposa, todos cuidadosamente seleccionados por su influencia, su insondable riqueza o su voraz apetito por el escándalo. ¿En qué categoría encajamos nosotros? ¿En las 3? Él le dedicó una media sonrisa gélida. «¿Recuerda el plan? Somos una fuerza inamovible. Observamos. No interactuamos directamente con los Valdés a menos que ellos den el primer paso. ¿Y si Casiano me ve antes de tiempo? Ese es exactamente el objetivo. Deja que te vea. Deja que asimile que has sobrevivido. Deja que se atormente pensando en cuánto me has contado. Deja que el pánico lo asfixie lentamente». El carruaje se detuvo. Un enjambre de lacayos acudió a abrir las portezuelas. Diego descendió primero, alto e imponente bajo la luz del sol de mediodía, y luego le ofreció la mano a Rosalinda. Ella la tomó, emergiendo de las sombras del habitáculo. Llevaba un elegante vestido de viaje en un tono azul tan oscuro que rozaba el negro, un color que resaltaba la palidez de su piel y el fuego gélido de sus ojos. En su cuello, un camafeo de diamantes gritaba su nuevo estatus sin dejar lugar a dudas. El zumbido de los murmullos comenzó de inmediato entre los invitados que paseaban por la terraza. ¿Es ella? La nueva duquesa de Alcántara. Escuché que era una don nadie, un escándalo monumental. Pues no tiene el porte de una don nadie. Rosalinda mantuvo la espalda recta, aferrándose al brazo de Diego como si fuera su única ancla en un mar embravecido. Doña Beatriz los esperaba en el vestíbulo principal. Era una mujer formidable de unos 60 años, con ojos de halcón y un juicio más letal que una espada toledana. «¡Su gracia!», exclamó la anfitriona, ofreciendo una inclinación de cabeza. «Qué maravilloso que hayan podido acompañarnos. Y esta debe ser la famosa novia. Doña Beatriz, permítame presentarle a mi esposa, Rosalinda, duquesa de Alcántara». Rosalinda ejecutó una reverencia perfecta, fluida y digna. Es un honor ser incluida en tan extraordinaria compañía, doña Beatriz. Los agudos ojos de la anciana la escanearon de arriba abajo, evaluando cada fibra de su ser. Es usted más joven de lo que imaginaba, duquesa. Espero que no me decepcione. Tenga por seguro que no lo haré. Eso espero. Vengan, les mostraré sus aposentos. La cena se servirá a las 8 en punto. Mientras seguían a doña Beatriz por los suntuosos pasillos decorados con tapices flamencos y bustos de mármol, pasaron junto a las puertas abiertas de un salón de té. De repente, una voz masculina, arrogante y aterradoramente familiar, llegó hasta los oídos de Rosalinda. El corazón le dio un vuelco brutal. Sus pasos se detuvieron en seco. El aire abandonó sus pulmones. Era Casiano. La mano de Diego cubrió inmediatamente la de ella, aplicando una presión tranquilizadora y firme. «Tranquila», murmuró él, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. «Aún no es el momento». Los aposentos que les habían asignado eran exquisitos, una amplia sala de estar, 2 dormitorios conectados y un balcón privado con vistas a los jardines laberínticos de la propiedad. Tan pronto como la pesada puerta de roble se cerró a sus espaldas, dejando fuera la inquisitiva mirada de la anfitriona, a Rosalinda le fallaron las piernas. Se dejó caer en una butaca de terciopelo, temblando. «Él está aquí. Está en este mismo edificio. Lo sé. ¿Y si me reconoce de inmediato y monta una escena? ¿Y si...?» Diego se arrodilló frente a ella.
tomando su rostro entre sus grandes manos para obligarla a mirarlo. «Mírame, mírame, Rosalinda». Sus ojos eran un ancla de pura voluntad. «Tú, mi duquesa, eres infinitamente superior a él. Me tienes a mí respaldando cada uno de tus movimientos, y tienes la verdad de tu lado. Es él quien debe estar aterrorizado. Pero, Diego, Rosalinda». Su voz fue un trueno envuelto en seda. «Sobreviviste cuando te dejaron morir congelada. Has sobrevivido aprendiendo a ser una noble en apenas 6 semanas. Has sobrevivido a un nido de víboras que buscaba cualquier excusa para destrozarte. Sobrevivirás a esta cena y lo aplastarás». Ella miró las manos de él, fuertes y cálidas, sosteniendo su rostro. «¿Cuándo empezaste a creer realmente en mí?», susurró. «¿Cuándo dejé de ser un simple peón en tu tablero? Quizás antes de lo que estoy dispuesto a admitir». Él se puso en pie, alisándose el chaleco. «Descansa un poco antes de la cena. Vendré a buscarte». «¿A dónde vas?». «A observar, a escuchar y a asegurarme de que ciertas personas adecuadas se enteren de que la duquesa de Alcántara ya está en la mansión». Tras una hora de inquieto descanso, Rosalinda salió al balcón de piedra. El sol comenzaba a declinar, bañando los jardines en una luz dorada. Observó a los invitados paseando entre los setos recortados. Vio a doña Gracia conversando animadamente con 2 damas de alta cuna. Y entonces, lo vio. Casiano Valdés estaba de pie junto a una gran fuente de mármol, riendo a carcajadas por algo que había dicho su acompañante. Lucía exactamente igual que el día que intentó asesinarla. Alto, con su cabello castaño impecablemente peinado, apuesto y encantador como un príncipe sacado de un cuento de hadas. Exudaba la arrogancia de un hombre que se cree intocable. Él pensaba que ella era un cadáver. No tenía ni la más remota idea de que su víctima estaba a 2 pisos de altura, observándolo desde las sombras como un ángel vengador. Las manos de Rosalinda se aferraron a la barandilla de piedra fría, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Una sonrisa oscura y letal curvó sus labios. Mañana, o tal vez esta misma noche, él descubriría la verdad. La gran pregunta no era si ella podría soportarlo. La verdadera pregunta era si Casiano Valdés sobreviviría a la resurrección de Rosalinda. El gran comedor del Palacio de Ábalos era un alarde de opulencia diseñado para intimidar. 40 comensales se sentaron a lo largo de una inmensa mesa de caoba que gemía bajo el peso de la plata. El cristal de Bohemia y los candelabros de oro que proyectaban sombras temblorosas sobre los rostros de la élite. Doña Beatriz presidía la mesa desde la cabecera, dirigiendo las conversaciones como una directora de orquesta implacable. Rosalinda fue ubicada estratégicamente a 3 asientos de la anfitriona, con Diego a su izquierda. Frente a ella, al otro lado del océano de mantelería blanca, se sentaba la marquesa de Ashford, y un poco más abajo, a la derecha, se encontraba la familia Valdés, Lord Valdés, su esposa doña Leonor y Casiano. Casiano aún no había reparado en ella, estaba demasiado ocupado encandilando a la joven hija de un conde con una de sus sonrisas ensayadas. «Respira», murmuró Diego. Su voz era apenas un roce contra el oído de Rosalinda. «Estoy respirando», respondió ella entre dientes, manteniendo la vista fija en su copa de vino. «Estás conteniendo el aliento. Relaja los hombros, bebe un poco, deja que te descubra de forma natural». Los sirvientes comenzaron a servir el primer plato, una delicada crema de trufas. Las conversaciones fluían en un murmullo constante sobre temas asépticos, el clima, las cacerías de otoño, los próximos eventos de la temporada en la capital. Rosalinda participó donde se esperaba de ella. Asintió con gracia, sonrió cuando la etiqueta lo dictaba y esperó. Fue doña Beatriz quien encendió la mecha. «Y dígame, duquesa de Alcántara,
La voz de la anfitriona resonó con claridad, cortando el barullo de varias conversaciones cruzadas. ¿Esperan pasar la temporada de invierno en la ciudad o se retirarán a su fortaleza? Al escuchar el título, Cassiano, que estaba a punto de llevarse un bocado a la boca, levantó la vista distraídamente hacia el extremo de la mesa. Sus ojos se encontraron con los de Rosalinda. El tiempo pareció detenerse. El color abandonó el rostro de Cassiano tan rápido que parecía que le hubieran drenado la sangre del cuerpo. Sus pupilas se dilataron en una expresión de terror puro y absoluto. El tenedor de plata se deslizó de sus dedos inertes. ¡Clank! El sonido metálico chocando contra el delicado plato de porcelana resonó como un disparo de mosquete en el salón. La conversación general murió en el acto. 40 pares de ojos se giraron hacia él. Cassiano estaba petrificado, más blanco que el mantel sobre el que apoyaba sus manos temblorosas. Su boca se abría y cerraba, incapaz de articular sonido. Le ruego me disculpe, tartamudeó finalmente, recogiendo el tenedor con torpeza. Su mirada iba de doña Beatriz a Rosalinda, como si estuviera viendo a un cadáver levantarse de la tumba. Lo siento. ¿Se encuentra bien, Lord Cassiano?, preguntó doña Beatriz, entornando los ojos. Está usted pálido como la cera. Yo, sí, es solo que... Cassiano tragó saliva, su pecho subiendo y bajando con respiraciones erráticas. No podía apartar los ojos de la mujer envuelta en seda azul marino. Por un momento, me pareció que la duquesa me recordaba a alguien que se atragantó con sus propias palabras, incapaz de terminar la frase bajo la mirada gélida y perfecta de Rosalinda. ¿Alguien que murió? Supongo, terminó Rosalinda en voz baja, con un tono suave y letal que viajó por toda la mesa. Un escalofrío recorrió el salón. ¡Qué coincidencia tan fascinante!, intervino Diego, y el peso de su voz grave cayó sobre la mesa como un bloque de granito. Dígame, Lord Valdés, ¿conoce usted a mi esposa? Ahora, la atención de todos estaba centrada en la letal confrontación que se gestaba entre el duque de Alcántara y el joven Cassiano. Todo el comedor contuvo el aliento. Fue entonces cuando la madre de Cassiano, doña Leonor Valdés, intervino con la suavidad de una víbora deslizándose por la hierba. No creo que hayamos tenido el inmenso placer de conocerla. Su gracia, dijo doña Leonor, forzando una sonrisa deslumbrante que no llegaba a sus ojos. Bienvenida a nuestro círculo, duquesa. Rosalinda no se amedrentó. Se encontró con la mirada de acero de doña Leonor y devolvió la sonrisa. Se lo agradezco, doña Leonor, aunque creo que su hijo y yo sí nos conocimos muy brevemente, justo antes de mi matrimonio. ¿No es así, Cassiano? La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. La sonrisa de doña Leonor vaciló. ¿Ah, sí? Qué curioso. Debo haberme equivocado, interrumpió Cassiano, su voz aún ronca y temblorosa. Se aferraba al borde de la mesa como un náufrago a un madero. Se trata de un malentendido. Perdonen mi torpeza. Ha sido algo inesperado. Considérelos perdonados, dictaminó Rosalinda con altivez monárquica. Bajo el nivel de la mesa, la mano cálida y firme de Diego encontró la de ella. Dio un leve apretón de aprobación táctica. Golpe maestro. Poco a poco, el murmullo de la conversación volvió a reanudarse a su alrededor, pero el daño ya estaba hecho. Durante el resto de la cena, Rosalinda sintió la mirada febril de Cassiano clavada en ella. A través de sus pestañas, lo observaba sufrir. Podía ver cómo los engranajes de la mente del joven giraban desesperadamente, intentando procesar lo imposible. Cómo la mujer que había dejado sangrando y congelada en medio del bosque estaba viva. Cómo se había convertido en la duquesa de Alcántara. Cómo estaba sentada allí, a escasos metros de él,
bebiendo vino de una copa de cristal, en lugar de estar pudriéndose bajo la nieve. «Que sude», pensó Rosalinda, llevándose la copa a los labios para ocultar una sonrisa salvaje. «Que se vuelva loco». Después de la cena, la sociedad se trasladó al salón de dibujo. Rosalinda fue inmediatamente rodeada por un enjambre de invitados curiosos, todos ansiosos por conocer a la enigmática mujer que había aparecido de la nada para casarse con el temido duque de Alcántara. Y mientras ella les contaba una versión exquisitamente editada de su romance, desde el otro lado del salón, Casiano la observaba desde las sombras, con un vaso de licor temblando en su mano y el terror absoluto desfigurando sus facciones. El martes siguiente amaneció despejado y gélido, con un cielo de un azul tan intenso que hería los ojos, fiel a sus tradiciones. Doña Beatriz organizó un desayuno al aire libre en los inmensos jardines del Palacio de Ábalos. Las mesas redondas, cubiertas con pesados manteles de encaje, estaban estratégicamente distribuidas por el césped escarchado. Los invitados paseaban entre los macizos de flores de invierno, envueltos en abrigos de piel y chales de cachemira. Todo había sido diseñado para forzar la máxima interacción social bajo una falsa apariencia de relajación. Rosalinda vestía un exquisito conjunto de lana carmesí y blanco perla, rematado con una sonrisa de absoluta resolución. Casi no había pegado ojo en toda la noche. Su mente no dejaba de reproducir, una y otra vez, la expresión de terror puro en el rostro de Casiano durante la cena. Pero había memorizado sus líneas, recordaba a la perfección su papel y estaba lista para salir a escena. «Mantente alerta», le había instruido Diego más temprano, mientras tomaban un café espeso y amargo en la privacidad de sus aposentos. «Mézclate con los invitados. Deja que te vean segura, dueña de ti misma, absolutamente inalcanzable. Cada conversación frívola es una oportunidad dorada para sembrar dudas sobre la solvencia de los Valdés». «¿Y si Casiano se acerca a mí?», había preguntado ella, ajustándose los guantes. «No lo hará. No en público. Está demasiado aterrorizado y no puede permitirse parecer arrinconado por ti. Eso levantaría demasiadas sospechas». Diego había entornado los ojos, ajustándose los gemelos de plata. «Pero su madre sí se acercará. Doña Leonor es la verdadera estratega de esa familia. ¿Y es letal?». Rosalinda recordó esa advertencia cuando, apenas una hora después, casi derrama su taza de té de porcelana al ver cómo doña Leonor se materializaba a su lado. La matriarca de los Valdés se movía con la gracia silenciosa de una serpiente, exudando una falsa calma y una admiración desesperadamente artificial. «¡Su gracia!», saludó doña Leonor, ejecutando una reverencia impecable que destilaba cortesía envenenada. «Ansiaba encontrar un momento a solas con usted. Quería pedirle mis más sinceras disculpas por la actitud de mi hijo la otra noche». Rosalinda mantuvo un tono de voz suave, casi arrullador. «No tiene por qué disculparse. Doña Leonor, es usted muy amable. Verá, en los últimos días, Casiano ha estado sometido a una tensión considerable. Ya sabe cómo es esto». «¿De verdad?». Rosalinda arqueó una ceja, fingiendo empatía. «Cuánto lamento escucharlo. Supongo que son dificultades económicas. El mundo financiero puede ser tan impredecible y traicionero. ¿No cree?». La sonrisa de doña Leonor se mantuvo fija en sus labios, pero sus ojos se volvieron duros como el pedernal. No le hizo gracia la sutil estocada. «Es una carga que los hombres de nuestra posición deben soportar», respondió la mujer, desviando el tema con maestría. «Pero cuénteme, duquesa, ¿dónde conoció exactamente a su gracia, el duque de Alcántara? ¿Fue un compromiso tan repentino como dicen los rumores? Temo haberme perdido todos los maravillosos detalles de su romance». «Fue, en efecto, un encuentro bastante repentino», concedió Rosalinda, sosteniendo su taza con pulso firme. «A veces,
El destino interviene de la forma más drástica cuando menos lo esperas y te salva la vida. ¿El destino? ¡Qué romántico! Doña Leonor hizo una pausa dramática, inclinando la cabeza. Perdóneme la insolencia, pero cuanto más la miro, más siento que nos conocemos de antes. ¿Es posible que nos hayamos cruzado en el pasado? Lo dudo mucho. Señora, es extraño. La voz de doña Leonor bajó una octava, volviéndose conspiratoria. Mi hijo Casiano dijo exactamente lo mismo. Dijo que usted le recordaba a alguien que conoció muy brevemente. ¿Sabe? Una joven mujer de una familia modesta. Rosalinda sintió que el frío de la mañana le calaba hasta los huesos, pero no parpadeó. Ah, sí, sí. Pero, lamentablemente, la pobre chica desapareció justo antes de su boda. Trágico, ¿verdad? Los dedos de Rosalinda se apretaron alrededor del asa de la taza de té. ¡Qué tristeza más profunda! ¿De verdad que lo es?, suspiró doña Leonor, observando cada microexpresión en el rostro de Rosalinda. Nunca descubrimos qué le pasó realmente. Algunos en la ciudad dicen que huyó por cobardía, incapaz de soportar el peso de casarse por encima de su posición social. Otros, sin embargo, suponen posibilidades mucho más oscuras. Los ojos de la matriarca Valdés se clavaron en ella, negros, calculadores y llenos de una advertencia silenciosa. ¿Acaso usted no ha escuchado nada de esta historia? ¿Duquesa? Antes de que Rosalinda pudiera articular una respuesta que cortara la respiración de la anciana. Una sombra imponente se proyectó sobre ellas. Diego apareció de la nada, deslizando un brazo protector, posesivo y firme alrededor de la cintura de Rosalinda. «¡Doña Leonor!», exclamó Diego con una cordialidad que helaba la sangre. «Espero que no esté monopolizando a mi esposa. Hay al menos una docena de lores y embajadores que llevan media hora esperando que se la presente». La tensión en el aire estalló como una burbuja de cristal. Doña Leonor retrocedió medio paso, recomponiendo su máscara de cortesía en una fracción de segundo. «Por supuesto que no, Su Gracia. Solo estábamos teniendo una charla de lo más iluminadora». «Me alegra escucharlo». La sonrisa de Diego era todo dientes, desprovista de cualquier calor. «Si nos disculpa». Diego guió a Rosalinda lejos de los rosales, su agarre en la cintura de ella férreo e inquebrantable. Cuando estuvieron a una distancia segura, Rosalinda soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «¿Sabe quién soy?», susurró ella, con el pulso desbocado. «Lo sospecha», corrigió Diego, sin dejar de caminar. «Y ahora están desesperados. Prepárate». «Rosalinda, acaban de darse cuenta de que el fantasma ha vuelto para arrastrar sus almas al infierno. Y no van a caer sin pelear. La oficina de doña Beatriz era un santuario de poder silencioso. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que gemían bajo el peso de antiguos tomos de leyes y crónicas familiares. Rosalinda, Diego y doña Beatriz esperaban en una tensa calma, hasta que la puerta de roble se abrió para dejar pasar al señor Valdés. Doña Leonor y un Casiano que parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. «Gracias por acudir», dijo doña Beatriz desde su imponente sillón tras el escritorio. «El señor Valdés ha expresado acusaciones sumamente graves que no pueden ser ignoradas bajo mi techo». «Es una impostora», estalló Lord Valdés, sin preámbulos, señalando a Rosalinda con un dedo tembloroso. «Esta mujer es una estafadora, que fue acogida por mi familia bajo falsos pretextos. Robó información financiera confidencial de mi despacho y luego organizó su propia desaparición para crear un escándalo que arruinara nuestra reputación». «Eso es una sarta de mentiras», intervino Rosalinda, sintiendo que la sangre le hervía. La mano de Diego presionó suavemente su brazo, una orden silenciosa de control. «Déjelo hablar, querida. Deje que se enrede solo en su propia red.
Y ahora, continuó Lord Valdés, ignorándolos, usa este matrimonio de conveniencia con el mayor enemigo de mi casa para lanzar calumnias sobre nuestros negocios. Afirma que mi esposa es una víctima, cuando la verdadera víctima de sus maquinaciones es mi hijo Casiano, a quien dejó plantado ante el altar para huir con secretos robados. Doña Beatriz entornó los ojos, observando a cada uno de los presentes con la frialdad de una esfinge. Es una historia convincente, Lord Valdés. Una joven de origen modesto desaparece y reaparece convertida en duquesa, casada con el hombre